Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con las noticias económicas de Data y FX dentro de recap de Blue Radio. Esta noche con nuestros habituales indicadores económicos hablaremos del sector telecomunicaciones, tenemos noticias sobre inflación, sobre distribuidoras de combustibles, mucha información empresarial que se generó en la jornada de hoy, también sobre la reforma pensional, relaciones con otros países, en fin, muchas noticias que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Empezamos con las cifras económicas del día, jornada del 17 de julio, jueves 17 de julio, que nos cuenta Dari Velandia. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 2.451.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió a $69,52 y el estadounidense WTI también subió y se ubicó en $67,61 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana cayó a 4.016 pesos con 44 centavos y el Bitcoin subió 1,3% y se ubicó en $120.228. Empezamos este resumen de noticias hablando del sector de las telecomunicaciones porque después de dificultades financieras muy complejas se salva de la quiebra la empresa WOM, que atiende a más de 6 millones de usuarios en el país. Con el apoyo de la Superintendencia de Sociedades logra un acuerdo de reorganización. Esto le permite tener nuevos plazos para pagar sus deudas. Todos los detalles con Natalie Avendaño. La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización de WOM, aprobado por el 85,92% de sus acreedores, con el objetivo de reestructurar pasivos por 3,22 billones de pesos en plazos de hasta 18 años. La empresa, que presta servicios de telecomunicaciones a más de 6 millones de usuarios y emplea a casi 2.000 personas, enfrenta una situación financiera con pasivos superiores a sus activos. La medida busca preservar su operación, proteger el empleo, garantizar la libre competencia y asegurar la continuidad de un servicio esencial en el marco del régimen de insolvencia previsto por la Ley 1116 de 2006. Más información, Colombia cerraría este año, pese a que la inflación ha venido cediendo en nuestro país, y aquí lo hemos destacado. Aún así, con todo y eso, terminaríamos como el tercer país con mayor inflación en este 2025 dentro de los países que hacen parte de la OCDE. Son proyecciones de la misma organización. Dari. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, proyecta que Colombia cerrará 2025 con una inflación interanual del 4,7%, ubicándose como el tercer país con el IPC más alto entre los miembros del grupo, solo por detrás de Turquía, que tendría el 31,4%, y Hungría con el 4,9%. Para 2026 se espera que el país pase al segundo puesto con una inflación del 4% según el organismo. Este repunte responde a factores como perspectivas económicas debilitadas, barreras comerciales y condiciones financieras más restrictivas que presionan los precios pese a que la caída de las materias primas ofrece un alivio parcial. En más información, las bombas de gasolina en Colombia podrían volcarse hacia el autoservicio, es decir, no que haya una persona, un señor o una señora distribuyéndonos el servicio a los usuarios cuando vayamos a tanquear, sino que la misma persona se sirva. Y esto en parte por los mayores costos laborales derivados de dos recientes leyes que se están aplicando en este momento en el país. ¿Quién hace la advertencia? Camilo Vázquez. La implementación progresiva a la reducción de la jornada laboral y las modificaciones a los recargos nocturnos y festivos generarán un impacto significativo en el funcionamiento de las más de 6.400 estaciones de servicio en Colombia, según advirtió el gremio IMSACOM. La organización estima que los costos laborales podrían incrementarse hasta un 22% hacia 2027, afectando especialmente a las microempresas familiares. Aunque el autoservicio surge como una posible solución para reducir costos, el gremio alerta sobre el riesgo de pérdida de empleos. El gremio solicitó al gobierno la creación de una empresa técnica intersectorial para evaluar el impacto de estas reformas y atender otros factores que atentan la sostenibilidad del sector, como la inseguridad, la sobreoferta de puntos de venta y las restricciones de movilidad urbana.
En más información, continúan los acercamientos entre Colombia y Venezuela. De un lado, Colombia intentando comprarle monómeros a Venezuela, también intentando tener acuerdos relacionados con el sector energético. También, por ejemplo, avanzando en la creación de una zona económica binacional. En fin, y en el marco de todas estas buenas relaciones entre ambos países, se reactiva un acuerdo para el transporte internacional por carretera. María Fernanda Rojas, ministra de Transporte de Colombia. Este acuerdo fortalecerá la integración binacional y dará unas reglas de juego claras para el transporte fronterizo. Dos ejemplos claves de situaciones que cambian con este nuevo instrumento. Hoy en día, para que una persona preste este servicio, se le pide el pasaporte como documento de identificación. El acuerdo establece una herramienta que es la libreta o la tarjeta de tripulación. Esto quiere decir que autoriza a alguien que presta el servicio público. Esto le va a dar más garantías tanto al conductor como al usuario en condiciones de seguridad, por ejemplo. Otro cambio es que en las condiciones actuales solo operan las empresas inscritas hasta 2010. Con el acuerdo se permitirá que lleguen nuevas empresas y esto, por supuesto, traerá una competencia más sana y una mejor oferta para los usuarios. Más información, la congresista Catherine Jubinao recibió una respuesta del propio Ministerio de Hacienda donde queda claro, según la congresista, que la no implementación de la reforma laboral, pensional, o unos puntos muy importantes relacionados con la reforma pensional, no serían culpa del Banco de la República, sino del gobierno, que tanto ha criticado al emisor colombiano por esta situación. Banco de la República que pidió más tiempo si se llegara a, declarar exequible este proyecto, esta reforma, para su implementación. Resulta que las demoras son por cuenta del gobierno nacional. Escuchemos lo que dice la congresista. No es cierto que el Banco de la República esté buscando bloquear la reforma pensional. El presidente Petro aseguró que la entrada en vigencia de la reforma pensional estaría siendo bloqueada por una nueva maniobra institucional y señaló directa y peligrosamente al Banco de la República y a la Corte Constitucional de estar en un plan para frenarla. Pero esto no es así. ¿Cuándo será que podemos coger a este gobierno en una verdad? En contraste, lo que sí es así es que este gobierno a hoy no tiene listos ni la reglamentación ni los requisitos mínimos para poner en marcha el nuevo sistema, algo que debía quedar listo el pasado 1 de julio independientemente de lo que la Corte Constitucional decidiera sobre la constitucionalidad o sobre la entrada en vigencia de este proyecto. Y no lo decimos nosotros, lo dice el propio Ministerio de Hacienda, que en respuestas oficiales a mi oficina nos confirmó que el corazón de la reforma no está listo y que hacen falta por lo menos 3 instrumentos esenciales. En más información, el presidente de Analdex, Javier Díaz, advirtió que la eventual prohibición de exportaciones de carbón colombiano a Israel, en lo que sigue insistiendo el presidente Gustavo Petro, podría acarrear demandas internacionales contra el Estado colombiano. Veamos. El presidente Petro ha insistido en la prohibición total de las exportaciones de carbón a Israel. Y creo que el presidente desconoce que el único perjudicado en esta situación puede ser Colombia, porque Israel muy seguramente va a conseguir carbón en otros países. Pero esto puede terminar en una demanda contra el Estado colombiano, porque hay situaciones jurídicas consolidadas, contratos firmados que no se pueden desconocer. El Estado no puede desconocer esas situaciones. Y creo que, repito, en esta situación el único perjudicado puede resultar siendo Colombia. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Volvemos para hacerle un nuevo recap a los negocios Blue. Empecemos hablando mejor de noticias internacionales relacionadas con el mundo de las inversiones o datos importantes para los inversionistas, para decisiones de política monetaria de los bancos centrales. Y es que la inflación en la zona euro alcanzó el objetivo, la meta que tiene allí el Banco Central Europeo. ¿Cuáles fueron los datos, Natalie?
La inflación interanual en la zona euro subió ligeramente en junio hasta el 2%, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo tras 5 meses de desaceleración. El aumento estuvo impulsado por mayores precios en servicios y alimentos frescos, así como por una menor caída en los precios de la energía. En contraste, se moderaron los precios de alimentos procesados, alcohol y tabaco, así como de bienes industriales no energéticos. A nivel de la Unión Europea, la inflación alcanzó el 2,3% con alzas en 22 de los 27 países miembros, destacando Rumania y Estonia con las tasas más altas y Chipre y Francia con las más bajas. España se situó en la media comunitaria. En más información, una reconocida plataforma, después de hacer un análisis sobre su propia Big Data, encontró y demostró cómo los emprendedores colombianos construyen país y también cómo, para lograrlo, ha venido siendo muy importante el comercio digital. Camilo Vázquez. En el marco del 20 de julio, Mercado Libre presentó los resultados de su encuesta Lo Mejor de Colombia, una radiografía del emprendimiento digital, destacando el impacto de las más de 28.000 pequeñas y medianas empresas activas en su plataforma. Estos negocios generan en promedio 6 empleos cada uno y el 95% fabrica localmente lo que vende. Con una antigüedad promedio de 5 años, muchos de estos emprendimientos aceleraron su digitalización tras la pandemia. La encuesta también resalta casos individuales de crecimiento empresarial y señala que la oferta de emprendimientos colombianos en la plataforma creció un 33% en el último año, con más de 2.500 nuevos vendedores mensuales. En más información, las emisiones de deuda corporativa. Cuando una empresa sale al mercado de capitales, busca un financiamiento y emite unos títulos, a eso nos referimos cuando hablamos de deuda corporativa. Esas emisiones cayeron más de un 70% durante el primer semestre de este año. Natalie. Durante el primer semestre de 2025, las emisiones de deuda corporativa en Colombia sumaron 601.000 millones de pesos, lo que representa una caída del 72% frente al mismo periodo de 2024 y un nivel muy por debajo del promedio histórico según Casa de Bolsa. Esa reducción se atribuye al aumento en las tasas de los TES, impulsado por el deterioro fiscal del país, la suspensión de la regla fiscal y rebajas en la calificación crediticia. Aunque se mantuvo el número de emisiones, solo participaron 5 emisores, siendo Itaú Corpbanca el principal. La mayoría de los títulos fueron en tasa fija y destacaron 2 emisiones temáticas con enfoque social. A propósito de deuda corporativa, Promigas recibió autorización para emitir bonos ordinarios. ¿Cuánta plata espera conseguir, Dari? Promigas anunció que la Superintendencia Financiera autorizó su emisión de bonos ordinarios 2025 por un monto de 350.000 millones de pesos, los cuales estarán inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia. La oferta dirigida al segundo mercado e integrada por inversionistas institucionales contempla bonos con plazos entre 2 y 5 años. La emisión recibió calificación AAA por parte de Fitch Ratings y forma parte de la estrategia de la compañía para fortalecer su financiación a mediano plazo y diversificar sus fuentes de recursos. Volvemos con Analdex, pero sobre otro tema también muy importante en la jornada de hoy, porque el gremio destaca como positiva la entrada en operación de Puerto Antioquia. Javier Díaz, presidente de este gremio. Se anuncia la entrada en operación de Puerto Antioquia para el 1 de noviembre del presente año. Esa es una muy buena noticia, porque puede contribuir muy positivamente a la competitividad de nuestras exportaciones, particularmente de Antioquia y de los departamentos vecinos. Se recortan los tiempos para llegar al Caribe. Muy buena noticia. Ojalá este tema de consultas y de cosas que han aparecido a última hora no nos terminen afectando esta necesidad que tenemos de aumentar nuestra competitividad y de ser mucho más eficientes en los procesos logísticos. Hasta aquí esta emisión de Negocios Blue. Ustedes continúen con más programación en Blue Radio.